Hola Medicoblastos, el día de hoy vamos a ver un tema fundamental para poder comprender los primeros años de medicina, y este es generalidades de anatomía. Así que si ustedes están a punto de entrar a la carrera de medicina o van en su primer o segundo semestre de la misma, es súper importante que comprendan todos los términos que vamos a ver en este video. El día de hoy vas a comprender qué son los términos de relación, los planos, los ejes, entre otras cosas que necesitas para esta maravillosa ciencia. Así que comencemos. Vamos a comenzar propiamente con las generalidades. Se define a la anatomía como la estructura morfológica de un organismo. Sin embargo, si queremos la definición como tal de la ciencia, sería la que estudia la estructura o morfología de los organismos. La anatomía posee un lenguaje propio, destinado a facilitar la comunicación entre profesionales del área de la salud. Es por eso que a veces sus términos suenan un poco raros. La comprensión y correcta utilización de este lenguaje te va a facilitar muchísimo el aprendizaje, no solo en la anatomía, sino en muchas otras materias también. Y ahora sí, vamos con la posición anatómica. Esta es súper importante porque, como en las matemáticas por ejemplo, necesitamos la jerarquía de operaciones. Si nosotros tenemos una expresión matemática con muchas operaciones, necesitamos de la jerarquía para saber cuál hacer primero y no confundirnos. Lo mismo pasa en la anatomía. Necesitamos una posición anatómica, una posición predeterminada en la que nosotros vamos a estudiar la anatomía siempre de la misma forma. Aunque podríamos mencionar algunas otras posiciones en las que podemos estudiar el cuerpo, la que más nos va a interesar es la posición de referencia. Esta es como la que se observa en la imagen a la izquierda. Va a ser de pie, es decir, en bipedestación, con el cuerpo erguido, la vista al frente, los miembros superiores relajados a lo largo del tronco, las palmas de las manos hacia adelante. Esto es súper importante porque esto nos va a dar una posición predeterminada de las manos en la que los pulgares van a ir hacia lateral y el meñique va a ir hacia la línea media. Si nosotros pusiéramos las manos como fuera, podríamos confundirnos al tratar de identificar algunas estructuras como estas. Además, la posición de referencia presenta las piernas juntas y los pies apuntando hacia enfrente. Siempre que estés estudiando anatomía, todos los términos de relación y lateralidad van a estar dirigidos en base a esta posición de referencia, a menos que el libro te indique lo contrario. Ahora, muchas veces en las que estamos leyendo un libro, nos dicen que están utilizando cortes, pero para saber primero cómo son los cortes, antes tenemos que conocer los ejes. Tenemos tres ejes del cuerpo. El eje sagital, también llamado anteroposterior o ventrodorsal, que es una flecha que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás, porque un eje es una estructura imaginaria sobre la que se mueve otra imaginariamente también. Entonces, el eje longitudinal, cráneo-caudal o superior-inferior, se llama de la misma forma, es de dirección vertical, es decir, va a ir de arriba hacia abajo. Baja desde la cabeza, pasa por el ombligo y finalmente entre los dos pies. Finalmente, el eje transversal o lateral es horizontal y perpendicular a los planos sagitales, es decir, que va a recorrer de izquierda a derecha. Está súper fácil de aprendérselos. Siempre recuerda que el nombre te está dando lo que va a ser el eje. Entonces, anteroposterior viene de adelante hacia atrás, superior-inferior viene de arriba hacia abajo y lateral va de un lado al otro. Ahora, pasando con los planos van a ser básicamente cortes. A diferencia de un eje, que es una estructura imaginaria sobre la que se mueve a través del cuerpo, un plano sí va a ser un corte. Tenemos también tres tipos de planos. El plano sagital, el cual va a ser un plano vertical anteroposterior, es decir, que va a venir de adelante hacia atrás. Y va a dividir al cuerpo en dos mitades, una izquierda y una derecha. Estas mitades se llaman antímeros. Y estos planos o cortes pueden ser medianos, es decir, pasar justo por la línea media del cuerpo y dar dos mitades iguales, o ser paramedianos, es decir, que no sean totalmente simétricos. También vamos a tener planos coronales. Estos van a ser horizontales y tienen una dirección transversal que divide al cuerpo en dos mitades o paquímeros, anteriores, es decir, por delante, y posteriores, por detrás. Y finalmente tenemos el plano horizontal, el cual es transversal y divide al cuerpo en una parte superior e inferior. Estas mitades se van a llamar metámeros. Entonces, como pueden observar aquí en los tres cortes,
estos 3 diferentes planos nos van a dar 3 diferentes formas de observar el cuerpo. Para que queden mucho más claros cómo estos planos o cortes nos ayudan en el estudio de la anatomía, podemos ver en la primera imagen cómo un plano sagital o un corte sagital nos podría dejar observar a el sistema nervioso central, principalmente al encéfalo, al cuerpo calloso, a la mitad del cerebelo, en un corte que está pasando por la línea media del cuerpo. Ahora, en un plano coronal o en un corte coronal, podríamos ver, por ejemplo, lo que está pasando en los dibujos del riñón. El riñón de la izquierda está completamente normal y el de la derecha está cortado de una forma coronal que nos permite ver su interior. Finalmente, en la última imagen, que estamos viendo un plano horizontal o axial, transverso, como quieran llamarle, estamos viendo una mano que está cortada en ese tipo de plano. Y gracias a ese plano podemos observar el túnel del carpo o el túnel carpiano. Como puedes ver, todos estos planos y cortes nos ayudan muchísimo al estudio de la anatomía para que podamos entender cómo están organizados por dentro todas las estructuras. Y bueno, ya que estábamos hablando de simetría del cuerpo, hay que decir que en el plano sagital, aunque este va a dividir al cuerpo en 2 mitades, izquierda y derecha, estas 2 mitades no van a ser perfectamente simétricas. Esto debido a que muchos órganos son impares y no se encuentran en el punto medio exacto, como por ejemplo el corazón, que solo es uno y aunque pareciera estar sobre la línea media, se encuentra más hacia la izquierda. Otro ejemplo podría ser el páncreas, por ejemplo, el estómago, que están más hacia la línea izquierda del cuerpo y además son impares. Además, los órganos pares son irregulares entre sí la mayoría de las veces y tampoco están ordenados simétricamente. Una vez dicho esto, vamos con algo importantísimo para el estudio de la anatomía, los términos de comparación. Estos términos nos van a permitir propiamente comparar o relacionar una estructura o varias con otras. Entonces, vamos a tener de 3 tipos. Términos de relación, los cuales son cefálico, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, proximal y distal. Ahorita los vamos a ver uno por uno. Los términos de lateralidad, que van a ser unilateral, bilateral, ipsilateral o contralateral. Y los términos de movimiento, que propiamente no vamos a ver en este video, pero son los que van a estar diciendo cómo se mueven las estructuras, es decir, flexión, extensión, abducción, entre otros. Vamos a comenzar con proximal y distal. ¿Qué es proximal? Este se va a referir a algo que está cerca de la raíz del miembro o cerca de su raíz. Distal, por otro lado, significa que está lejos de la misma. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, nuestro hombro es más proximal que nuestro codo y nuestro codo es más distal que nuestro hombro. Entonces, esto quiere decir que nuestro hombro está mucho más cerca de la raíz de nuestro miembro superior que nuestro codo. Es por eso que el hombro es proximal y el codo es distal. Pero si dijéramos, por ejemplo, que el codo es más proximal que los dedos, también estaríamos en lo correcto, porque el codo está mucho más cerca de la raíz de todo el miembro superior. Ahora, superficial y profundo no significan más que qué tan cerca o lejos está una estructura de la superficie. Por ejemplo, nuestro cerebro está más profundo que nuestro cráneo, y nuestro cráneo es más superficial que nuestro cerebro, pero a la vez nuestro cabello es más superficial que nuestro cráneo, y así sucesivamente. Otro par de términos opuestos entre sí es externo o lateral e interno o medial. Esto no es más que qué tan cerca o lejos está una estructura del centro del órgano o del centro de la línea media del cuerpo. Otro par de términos opuestos entre sí son externo o lateral e interno o medial. Estos nos van a decir qué tan alejado o cercano se encuentra una estructura del centro del órgano que estamos viendo o de la propia línea media del cuerpo. Por eso, recordando la posición anatómica, nuestro pulgar está más lateral que nuestro meñique, pero a su vez nuestro ombligo está más medial que toda nuestra mano. Finalmente, axial significa que está ubicado en el eje axis, en el eje medio. Homolateral o ipsilateral significa que dos estructuras están en el mismo lado del cuerpo, y contralateral que están en el lado opuesto. Esto quiere decir, por ejemplo, que el páncreas y el estómago son ipsilaterales porque se encuentran ambos del lado izquierdo. Y, a su vez, los riñones son contralaterales porque hay uno de cada lado.
Otros términos que podemos conocer son anterior y posterior. Esto quiere decir si está por delante o por detrás. También se les conoce como ventral y dorsal. Otros términos más sencillos son superior e inferior, es decir, por arriba o por abajo. Craneal y caudal, que se encuentra más cercano al extremo superior del tronco o al inferior. Y medial, el cual ya mencionamos. Todos estos términos son súper importantes para la descripción de la anatomía y los vas a escuchar siempre en tus clases y leer en los libros. Si alguna vez te has preguntado la diferencia entre un sistema y un aparato, el sistema es el conjunto de órganos semejante por su origen y estructura que va a tener como objetivo trabajar conjuntamente para desempeñar una función. Un aparato, por otro lado, es el conjunto de estos sistemas que van a contribuir a realizar dicha función. Acá tenemos algunos ejemplos de los más importantes. Sistemas como el endocrino, nervioso y esquelético, y aparatos como el aparato digestivo, el cual echa mano de sistemas de tipo, por ejemplo, nervioso, con el sistema nervioso entérico, o endocrino para la producción de hormonas. Una vez que definimos sistemas y aparatos, hay que definir qué es un órgano. Se considera un órgano a un grupo de tejidos que cumplen una determinada función en nuestro organismo. Para finalizar hay que hablar sobre las distintas anatomías que podemos encontrar. Algunas de estas son, por ejemplo, la anatomía descriptiva o sistémica, la anatomía regional o topográfica, la aplicada que tiene mucho que ver con la clínica, la comparativa, la anatomía del desarrollo, una rama de la embriología que estudia la morfología, la anatomía funcional o fisiología, la macroscópica, la anatomía microscópica también llamada histología, la anatomía de superficie, la quirúrgica, que va a tener mucho que ver cuando comencemos a aprender sobre la cirugía, la anatomía radiológica que nos va a permitir encontrar irregularidades en las tomas de rayos X, por ejemplo, y la anatomía patológica, que va a comparar cortes de tejidos para identificar patologías y cosas anormales. Ahora estás más que listo o lista para comenzar a estudiar anatomía. Recuerda que muchas veces cuando estudies vas a leer, por ejemplo, que el bíceps braquial está situado anterior al coracobraquial y al braquial y los cubre superiormente. Ahora sabes qué significa todo esto. Mucho éxito si estás por entrar a la carrera de medicina. Espero te haya servido este video. Hasta la próxima.